concepto de la creatividad. La creatividad es la capacidad de generar de nuevas ideas o conceptos, de nuevas acciones entre ideas de las personas y conceptos conocidos, de igual manera que conlleva una imaginación que habitualmente produce unas soluciones originales de ideas frecuentes. Es decir, es mediante la propia imaginación empleamos esta creatividad, la característica principal o fundamentales para desarrollar un método, varios métodos a partir de la creatividad. Varias de estas características más nombradas son la fluidez, reflexibilidad, originalidad, elaboración y, y a otros anunciados, pues, la fluidez, como ya lo decía en la pasada, la capacidad de generar ideas, es la capacidad de generar ideas y asociaciones de ideas sobre un concepto u objeto o situaciones. Flexibilidad. Es la flexibilidad. Es la capacidad de adaptarse rápidamente a las situaciones nuevas u optantes imprevisto pues. Originalidad. Es la facilidad, a pesar de todo, de sentir, ver las cosas de una forma única y diferente. Elaboración. Bueno, la elaboración es de grado de acabado, capacidad que hace posible construir cualquier cosa partiendo de cualquier información breve, partiendo de una pequeña información, una valla, una publicidad, partiendo de cualquier información leve, eh, mediante folletos, uno puede ir creando cosas o imaginando cosas a través de eso. Partiendo de estas características, podemos hablar que la creatividad como inventiva piensan en una forma original, imaginación constructiva, pensamientos divergentes, entre otros pensamientos. Es la generación de nuevas ideas o nuevos conceptos, como estamos hablando de la fluidez, la elaboración, la originalidad. Es la asociación entre ideas o conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad ha existido desde siempre. Es una habilidad del ser humano y por lo tanto vinculada a su propia naturaleza. Sin embargo, por mucho tiempo, la creatividad como concepto fue un tema no abordado y por lo mismo poco estudiado. Es hasta años recientes donde surgen teóricos que se abocan a profundizar sobre el tema y se desarrollan trabajos y aportaciones alusivas a este concepto. Fue en el siglo XX cuando Weithermer en 1945 definió la creatividad como el pensamiento productivo, consciente en observar y tener en cuenta rasgos y exigencias estructurales. Es decir, es la visión de verdad estructural y no fragmentada. Luego de eso, Wilford en 1952 definió la creatividad como las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente, características que se mantienen en la actualidad para definir la creatividad. También hay otros conceptos como el de Thurston en 1952, donde define la creatividad como un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y comunicar los resultados, suponiendo que el producto creado sea algo nuevo. Extenberg presenta un enfoque global de la creatividad, no solo como una capacidad, sino como un proceso conformado por tres tipos de inteligencia: la creativa, la analítica y la práctica. En la actualidad hay mucha información acerca de lo que es la creatividad. Por ejemplo, Gardner en 1999 dijo: la creatividad no es una especie de fluido que puede emanar en cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes regiones
que yo denomino inteligencias, como la matemática, el lenguaje o la música. Y una determinada persona puede ser muy original e inventiva, incluso iconoclásticamente imaginativa. Es una de esas áreas sin ser particularmente creativa en ninguna de las demás. Es decir, que la creatividad es la capacidad de expresar lo que se tiene dentro de sí partiendo de diferentes inteligencias. Se puede llegar a la conclusión que diferentes autores en diferentes épocas definen la creatividad como la capacidad del cerebro para llegar a conclusiones nuevas o resolver problemas de una forma original. Las características de una persona creativa, según Sternberg, lo describe y agrupa en tres categorías generales, que son las características cognitivas, que se basan en el conocimiento que tiene una persona sobre el tema, la personalidad y cualidades motivacionales se basan en sus talentos, y la otra es acontecimientos y experiencias especiales durante el desarrollo. Estos son su, su cultura, el medio social, económico y religioso. Otros investigadores de la creatividad observan que las personas dominan más un área que otras y que se basan en el conocimiento de su dominio para generar nuevas ideas. Eh, Proceso de la creatividad. La creatividad se puede ver como un proceso, ya que es un conjunto de etapas que se suceden de antes de la generación de una idea hasta el reconocimiento y la generación de la misma. Las etapas que conforman el proceso creativo son las siguientes: la creatividad, eh, la creatividad y la resolución de problemas como base. El encuentro con el problema. En esta fase, el sujeto hace uso de su pensamiento crítico y su sensibilidad a los problemas, haciéndose consciente de la necesidad de crear, de solucionar un problema o exteriorizar unas ideas que lo estaban preocupando. También, por otra parte, está la generación de las ideas. En esta fase, el sujeto juega con sus ideas, dejándole al mando a la inspiración y avanza así hacia un encuentro de posibles soluciones al problema para consumar el proceso en la generación de nuevas ideas. La elaboración de la idea. En esta fase se materializa el proyecto o creación. Se recurre al pensamiento lógico y al intelecto, además al juicio. Durante esta fase se seleccionan las ideas, se le da un cuerpo, se diseña más claramente y en fin se elabora, se elabora la idea hasta su última consecuencia. Esta última transferencia creativa. Esta última fase del proceso creador implica relacionar la idea nueva con otros saberes. La creatividad en la ingeniería. La función más importante que desarrolla un ingeniero en su vida profesional es la de diseñar, a través de la cual busca hallar la mejor solución de un problema planteado. El desarrollo de la creatividad en el nivel universitario puede determinarse desde dos puntos. Uno, seleccionar al alumno creativo, no solo al inteligente, y proporcionar experiencias que aumenten su potencial creativo. Se considera a las personas creativas como independientes y esa independencia es la que los hace ideales para el estudio y la investigación. El sistema educativo debe fomentar esa condición personal. Hay que, hay que destacar la importancia que tiene la actitud del docente, quien debe saber elaborar estrategias
para generar la confianza de sus alumnos. La creatividad no debe considerarse reñida con la formación del juicio crítico tan buscado en la enseñanza superior. Deben ser tratados simultáneamente.